nuevos comienzos y promesas cumplidas. Yo, dice el Señor, voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Abriré un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Dios cumplirá cada palabra que salió de su boca. Es el tiempo de nuevos comienzos y promesas cumplidas en diferentes áreas de tu vida. Porque si Él lo dijo, así será. Dios cumplirá su propósito en ti. Nuevos comienzos y promesas cumplidas. Y vamos a Lucas capítulo 8, versículo 22. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22 dice así. Un día, dice, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Ok, entonces dice que Jesús viene, tiene sus discípulos y les da una palabra a sus discípulos. Y la palabra es: vamos al otro lado del lago. Ahora, la pregunta es: ¿a cuántos de los que están aquí, Jesús les ha dado una palabra? ¿A cuántos Jesús les ha dado una palabra? Como a sus discípulos Jesús les dijo: vamos al otro lado del lago. Pero ¿qué te ha dicho Jesús a ti? Tal vez te ha dicho: te voy a sanar, te voy a prosperar, te voy a levantar, te voy a quitar esa tristeza, te voy a quitar ese dolor, te voy a quitar esa soledad. ¿Qué te ha dicho Jesús? ¿Qué es lo que Jesús te ha dicho? ¿Qué es lo que Jesús te ha indicado como su discípulo? Como le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Y algo que tenemos que comprender, iglesia, es que cuando Jesús da una palabra, es porque tiene un propósito, ¿sí? Cuando Jesús dice a sus discípulos: vamos al otro lado del lago, es porque tenía un propósito en el otro lado del lago. Cuando Jesús te da una palabra, es porque tiene un propósito con esa palabra. Cuando Jesús te dice: te voy a sanar, es porque dentro del proceso de sanidad hay un propósito que va más allá de lo que posiblemente tú puedes entender. Cuando Jesús dice: te voy a prosperar, te voy a levantar, es porque hay un propósito que va más allá de lo que humanamente puedes entender. Repita conmigo: propósito. Jesús tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Jesús tiene un propósito para tu vida. Sigue diciendo el versículo 22. Jesús dice: vamos al otro lado del lago. Y dice: y partieron. El versículo 23 dice: mientras navegaban, Jesús, se quedó dormido. Entonces se desató una tormenta sobre el lago y la barca comenzó a hundirse, poniéndolos a ellos en peligro. Pero bueno, ¿cómo vamos a estar en peligro si Jesús va con nosotros? O sea, ¿qué pasó? Si cuando caminamos de la mano con Jesús y cuando Jesús va en nuestra barca, pues todo tendría que estar bien, ¿no? Todo tendría que salir bien, no tendría que haber tempestad, no tendría que haber turbulencia, no, todo tendría que estar saliendo bien. Pero dice que Jesús se durmió. Y cuando Jesús se duerme, se levanta una gran tormenta. Y dice que la barca comenzó a hundirse, poniéndolos a ellos en peligro. Jesús le dice a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Los discípulos dicen: bueno, vamos con Jesús. Pero ellos no sabían que posiblemente su vida iba a correr peligro en ese momento, porque dice que se comenzaron a hundir. Ahora, algo que tenemos que comprender, iglesia, y esto sí lo tenemos que comprender, tratemos de abrir nuestra mente para poder recibir esto de la mejor forma. Y es que cuando hay un propósito de Dios, siempre va a haber oposición. Cuando Jesús tiene un propósito, siempre va a haber oposición a ese propósito. Dios te quiere sanar, sí, Dios te quiere sanar, pero el médico dice que cada vez estás más enfermo. Hay oposición.
Pero eso no significa que Jesús no cumpla su palabra ni cumpla sus promesas, porque Él es fiel y justo. Y dice que Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta, ni para que se arrepienta. Entonces, siempre que haya un propósito de parte de Dios, va a haber una oposición. Va a haber alguien que se va a querer levantar en contra de ese propósito. ¿Por qué creen ustedes que cada vez que una persona decide acercarse un poco más a Dios o intenta acercarse un poco más a Dios, comienza a ser bombardeado? Comienza a ser atacado. Porque hay una oposición. Porque definitivamente el enemigo no quiere que tú cumplas el propósito de Dios. El enemigo siempre quiere tenerte dormido. El enemigo siempre quiere tenerte en el mismo lugar, haciendo lo mismo, las mismas cosas. Pero Dios tiene un propósito que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y va más allá de lo que el enemigo pueda hacer para obstruirlo, porque Él es mayor que todo. Entonces, el versículo 24 dice: cuando los discípulos fueron a despertar a Jesús y lo llamaron a gritos. Dice, los discípulos fueron a despertar a Jesús y lo llamaron a gritos. Los discípulos estaban desesperados. Ellos estaban hundiendo. Su vida estaba en peligro. ¿Cuántos algunas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántos nos hemos sentido desesperados? ¿Cuántos hemos sentido que nuestra vida está en peligro? ¿Y cuántos muchas veces hemos recorrido a Jesús? Y como los discípulos, dice que los discípulos recorrieron a Jesús y le gritaban: ¡Jesús! ¿Sí? Ayúdanos, nos estamos hundiendo. Yo sé que tú y yo muchas veces nos hemos encontrado en esa situación. Ahora, ¿por qué los discípulos llaman a Jesús? Si sabían perfectamente que Jesús estaba durmiendo. ¿Será que a Jesús le importaba la tormenta? ¿Será que a Jesús le importaba la tempestad si Él estaba durmiendo? Ahora, ¿por qué los discípulos llaman a Jesús? Porque los discípulos sabían que Jesús era el único que podía hacer algo. Los discípulos sabían que Jesús era el único que podía hacer algo. Y yo quiero decirte, iglesia, que en tu vida van a haber situaciones en las que el único que puede hacer algo se llama Jesucristo. Él es el único que tiene la solución para ese problema, para lo que tú estés atravesando. A veces pensamos que la solución está en el doctor. A veces pensamos que la solución está en el dinero, ¿sí? Porque decimos: ay, porque si tuviera dinero para tratarme. Pero no necesariamente es eso. No necesariamente es que tengas el mejor doctor. No necesariamente es que tengas dinero. No necesariamente es que seas tal persona o tal persona. Se trata de que a veces en la vida hay situaciones que no están en nuestras manos. Se salen de control. No podemos hacer nada. Humanamente estamos limitados. Pero Jesucristo tiene la solución. Jesucristo tiene la solución. Y los discípulos le decían: Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Maestro, despierta, nos estamos hundiendo. Y a ti no te importa, te estás durmiendo. Si la palabra de Dios dice que se estaban hundiendo, es porque se estaban hundiendo. O sea, ya estaba media barca posiblemente llena de agua, ¿verdad? ¿Y qué podemos ver acá? Que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Lo que me llama mucho la atención, y yo quiero que usted le preste atención a esto, es lo siguiente. Aparece Jesús a escena y dice: Él se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y la tormenta se detuvo y todo quedó tranquilo. Ese es nuestro Señor. Ese es en quien nosotros tenemos depositada nuestra fe. Él es Jesucristo. Y dice:
dice, Él se levantó y ordenó. Ojo con la actitud que tiene Jesucristo. Jesucristo se levanta y ordena. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Podemos ver acá autoridad. Autoridad. Jesús tenía autoridad. Jesús tenía una autoridad delegada por Dios en la tierra, ¿sí? Jesús tenía una autoridad delegada por Dios en la tierra. Ahora, algo que quiero que comprendas esta tarde es que tú y yo, ojo, tú y yo tenemos una autoridad delegada por Jesús aquí en la tierra. O sea, eso quiere decir que nosotros también nos podemos levantar y ordenar. No sé si me estoy explicando. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 19 para poder poner un poquito más claro esto. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice así: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Potestad quiere decir dominio, quiere decir poder. Esa es potestad. Dios nos ha dado dominio a través de Jesucristo. Dios nos ha dado poder a través de Jesucristo. Y dice, de hollar. ¿Qué es hollar? Dice que hollar es pisotear, aplastar, destrozar. Pisotear, aplastar, destrozar. ¿Qué es lo que la palabra está diciendo que tú vas a hacer cuando el enemigo se levante en contra de ti? ¿Qué vas a hacer cuando el enemigo se levante en contra de ti? Destrozarlo. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, porque tenemos poder en el nombre de Jesucristo. Iglesia, pero tenemos que ejercerlo. Tenemos que desatar esa autoridad, ese poder. Realmente desatemos ese poder delegado por Jesucristo. Porque díganme ustedes, ¿cómo viéramos a Jesús hoy en día si Jesús se hubiera levantado y hubiera dicho: no, pues aquí de plano tirémonos y nademos, ¿va? Porque ¿qué otra? Pero dice que Él se levantó y ordenó. Ejerció su autoridad. ¿Qué hacemos usted y yo cuando hay algo que se levanta en contra de nosotros? ¿Será que ejercemos nuestra autoridad, iglesia? ¿Será que nos levantamos y decimos en oración: Padre, toma control de esta situación? Si no lo estamos haciendo, iglesia, creo que Jesús nos está dando una cátedra, una enseñanza de qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por momentos de prueba, de tribulación, de tormenta. Y no es, iglesia, de quedarse de brazos cruzados esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer. Tú y yo tenemos una autoridad delegada por Dios a través de Jesucristo. Y como iglesia es una herramienta que tenemos para llegar a las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Dios tiene promesas para nosotros y es nuestro deber llegar al cumplimiento de ellas. Volviendo a Lucas capítulo 8, versículo 25, en la escena de los discípulos y la tempestad, dice el versículo 25: después les dijo a sus discípulos, o sea, Jesús, ¿verdad? Jesús viene y le dice a sus discípulos, ya después de que Jesús viene y se levanta y ordena que todo se calme, les dice: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Y esta pregunta a mí me entra hasta el corazón, porque me imagino a Jesús haciéndome esa pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe cuando te encuentras en problemas?
¿Dónde está tu fe cuando a veces no haya solución? ¿Será que tu fe está en el compa que te presta la plata para salir del problema? ¿Será que tu fe está en la amiga que te va a dar una palabra o te va a escuchar? Yo he tenido el privilegio de poder estar de cerca de dos grandes hombres de Dios. Número uno, mi bisabuelo, ¿verdad? Que él fue pastor muchos años. Y número dos, el pastor José Luis Arriaza. Y mi bisabuelo, antes de morir, él estuvo en un estado muy crónico de enfermedad, muy crítico, y todos preocupados, ¿verdad?, por él. Y él siempre decía: ¿y ustedes por qué se preocupan?, decía, si yo sé en quién he creído todo este tiempo, decía él. Y lo mismo decía el pastor José Luis Arriaza: yo sé en quién he creído todo este tiempo. Espero, iglesia, que tú sepas en quién estás creyendo, que tú sepas dónde está fundamentada tu fe, ¿verdad? Porque eso cambia la historia, cambia la historia. Ahora, dice Jesús, Jesús termina de hablar y dice el versículo: ellos, llenos de temor y asombro, se decían unos a otros: ¿quién será este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos estaban viendo al mismo Hijo de Dios obrando, ¿verdad?, a favor de ellos, y ellos todavía no entendían quién era, ¿verdad? Y todavía se preguntaban entre ellos: ¿quién será este hombre?, decían entre ellos, ¿verdad? Y a veces ustedes, a veces así venimos a la iglesia muchas veces, ¿verdad?, no sabiendo perfectamente quién es Jesús. Y a veces entramos a la iglesia y todavía escuchamos cosas de Jesús y nos preguntamos: ¿quién será ese tal Jesús? ¿O qué será lo que hizo ese tal Jesús? Y tenemos la misma actitud de los discípulos. Nos congregamos, escuchamos palabra, pero muchas veces no sabemos todavía quién es Jesús. Como los discípulos, estaban con Jesús, caminaban con Jesús, pero todavía no sabían que era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes tú quién es Jesús para ti? Hechos capítulo 3, versículo 3 en adelante. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y aquí vemos a Pedro y a Juan en acción. El versículo 1 dice: en cierta ocasión Pedro y Juan fueron al templo a orar. Eran como las 3 de la tarde y allí vieron a un lisiado de nacimiento, a quien todos los días traían y colocaban junto a la puerta del templo, llamado La Hermosa, para que pidiera limosna. Cuando el lisiado vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pidió dinero. Los apóstoles lo miraron fijamente. Míranos, le dijo Pedro. El lisiado los miró con ansiedad, esperando recibir una limosna. No tengo dinero que darte, continuó diciendo Pedro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro lo tomó de la mano y lo levantó, y al instante los pies y los tobillos se le fortalecieron a tal grado que se levantó de un salto y comenzó a andar. Más tarde entró al templo con ellos, saltando y alabando a Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros antepasados, a través de este milagro ha honrado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, a pesar de que éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Me quiero detener acá. Aquí hay algo muy interesante, porque dice que este lisiado lo que esperaba recibir era una limosna, ¿sí?
Eliseo en ningún momento estaba pidiendo un milagro, ¿verdad? Pero dice que Pedro le dice, pues no tengo, otra versión dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice en el nombre de Jesús, levántate, ¿va? Ojo aquí, iglesia, porque hay una clave acá. Y la clave es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Quiero a veces corregir, ¿verdad? Porque lastimosamente a veces yo he escuchado expresiones como en nombre de Dios, ¿verdad? Y así muchas veces escuchaba a las personas decir, vamos en nombre de Dios. Pero en nombre de quién hizo Pedro el milagro aquí. En el nombre de Dios, dijo Pedro. No. En el nombre de Jesús, iglesia. Cuando oremos en el nombre de Jesús. No, pero es que Dios sabe que yo me estoy refiriendo. No, iglesia. Dios le dio a Jesús autoridad, potestad. No se la dio a usted, se la dio a Jesús. Y nosotros por medio de Jesús tenemos ese poder y esa autoridad. No nos confundamos, ¿sí? No nos confundamos. Por eso es que Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces cuando utilicemos ese término en el nombre de Dios, ya no lo usemos. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los milagros suceden. En el nombre de Jesús los enfermos sanan. En el nombre de Jesús los cojos caminan. Es en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ese es el nombre sobre todo nombre. Amén. Así es, iglesia. Ese es nuestro Dios, Jesús. Ahora, sigue diciendo el versículo 13, en donde hablaba de que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de nuestros antepasados, a través de este milagro honra a Jesús, ¿sí? Hacen mención de Jesucristo. El versículo 14 dice: ustedes no quisieron que libertaran al santo y justo, al contrario, demandaron la libertad de un asesino. Antes de liberar a Jesucristo, prefirieron liberar a un asesino. El 15 dice: y mataron al autor de la vida, pero Dios le devolvió la vida. Dios le devolvió la vida. Dios le ha dado a Jesús el poder de la resurrección. ¿Qué otro Dios conoce usted que ha resucitado? No existe. Solo Jesucristo. Y Él es en el cual tenemos puesta nuestra fe. En aquel que tiene el poder de la vida. El poder de la vida. Y dice: de ello nosotros somos testigos. Y estos hombres eran testigos. Estos hombres eran testigos de que Jesús había resucitado. O sea, no estaban hablando personas que habían escuchado. No, ellos lo vieron. Ellos lo vieron. Y dice el versículo 16, importante: este hombre se sanó en el nombre de Jesús, y ustedes saben que era inválido. La fe en el nombre de Jesús logró la perfecta curación de esta persona. Y aquí hay algo muy importante que yo creo que muchas veces pasamos por alto, y es que este personaje que recibió su milagro, este personaje no se fracturó, él no se quebró, él no se lastimó, él era lisiado de nacimiento. Clínica y médicamente imposible que el hombre pudiera caminar. Imposible. Probabilidad de caminar 0. Así nació, lisiado.
Sin embargo, la palabra dice que en el nombre de Jesús se operó un milagro perfecto, un milagro perfecto. Y esos son los milagros que Dios hace. Dios hace milagros perfectos, iglesia, perfectos. Yo recuerdo que hace tiempo atrás, como yo estuve metido en muchas cosas fuera de Cristo, yo recuerdo que hace tiempo atrás un pastor vino y oró por mí. Y él vino y puso sus manos en mi espalda, ¿va? Y en eso comenzó a orar por mis pulmones. Y yo así como que, ¿por qué está orando por mis pulmones, ¿va? Y él decía que Dios le mostraba que en mis pulmones había algo. Pero pues sí, obviamente, yo pasé fumando mucho tiempo, ¿verdad? Yo fumé mucho tiempo, mis pulmones estaban dañados, estaban lastimados. Y este pastor viene y pone sus manos específicamente sobre mis pulmones. Y definitivamente él no sabía mi pasado, ¿verdad? Y yo ni sabía cuál era el estado de mis pulmones. Pero Dios trae eso a memoria. Y para la gracia de Dios y gloria a Dios, pues yo no tengo ningún problema con mis pulmones, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de milagros que Dios hace. Milagros perfectos. Yo no sé cuál es la enfermedad, el problema, el diagnóstico que el doctor te ha dado, que el médico te ha dado, pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que un milagro se opera en nuestras vidas y la necesidad que haya será suplida, y créelo y profésalo en el nombre poderoso de Jesús. Porque así es, iglesia. Es momento de levantarnos y creer en el nombre poderoso de Jesús para que milagros y prodigios comiencen a suceder en nuestra casa. En nuestra casa, porque esta es su casa. Esta es su iglesia. Este es el lugar que Dios ha destinado para que pueda recibir, para que pueda alimentarse, para que pueda crecer. No se desarraigue donde Dios lo ha arraigado. No se salga en donde Dios lo ha colocado. Para finalizar, quiero leer lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 9, y dice así: por lo cual Dios Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ya se dio cuenta qué tan importante es que seamos específicos con el nombre de Jesús? Es importante, iglesia. Y ahí donde usted está, yo lo invito a que puedan ponerse de pie. Póngase de pie. Uno de los objetivos centrales de este mensaje, considero yo, viniendo del corazón de Dios, es que en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos de duelo, no nos sintamos solos, sino que nos sintamos respaldados por su palabra, por su presencia, por su esencia. Que sepamos que no estamos solos y que sepamos que no hay absolutamente nada que esté fuera de las manos de nuestro Señor. No hay nada que esté fuera de las manos de Dios. Todo es parte de un propósito perfecto. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas levantar tus manos. Y esa carga, ese dolor, ese problema, esa situación, dile a Jesús: Jesús, sálvame. Jesús, ayúdame. Me estoy hundiendo, Jesús. Haz algo por mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo sé que